Listo, ya estamos en vivo. Hola a todas, a todos, a todes. Comenzamos el segundo semestre de este año y precisamente comenzamos con la primera actividad pública, con este seminario mensual que tenemos desde el Seminario de Investigación en Juventud. Y nos da mucho gusto iniciar este periplo precisamente con el seminario con el grupo de investigación más joven que tenemos, que es el de Juventudes, Discriminación y Racismo, que coordina Alejandra Ramírez, que la tenemos aquí, y será ella quien nos precisamente coordinará esta sesión sobre blanqueamiento y profesionalización. Así que bienvenidos a nuestros compañeros del SIG, bienvenidos también a los del grupo de trabajo precisamente que corresponde a esta sesión. Nos da mucho gusto vernos en algunos casos por primera vez y esperamos continuar vernos. Alejandra, te dejo la conducción porque como ven mi voz está bastante dañada en este momento. Adelante. Sí, perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, como ya mencionó José Antonio, estamos hoy muy contentos de la primera presentación pública de este grupo de trabajo y de investigación sobre juventud, discriminación y racismos. Y el día de hoy vamos a tener un diálogo acerca del tema profesionalización y blanqueamiento en jóvenes, la calistenia y el street workout en la Ciudad de México. Va a presentar el maestro Kevin Manuel Hernández Cruz de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y va a comentar el maestro Gustavo Santana Perlas del Colegio de la Frontera Norte. Y bueno, antes de iniciar, me gustaría comenzar platicándoles que la presentación de Kevin tiene bastante que ver con algo que hemos venido trabajando en el grupo desde que comenzamos en abril, que es toda una conversación, un diálogo, una plática acerca de los procesos de racialización por los que han pasado distintos grupos poblacionales juveniles. Porque esto es muy importante señalar, si bien sabemos que la categoría de raza no existe de manera biológica, opera en la vida social a través de ciertos procesos de racialización que han pasado varias poblaciones juveniles y hoy vamos a ver empíricamente uno de estos procesos. Y entonces, bueno, sin más, te dejo la palabra. Kevin, tienes unos media hora más o menos para presentar, para poder pasar a los comentarios de Gustavo. Entonces, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos, todes. Comenzamos. Pues muchas gracias, Alejandra, principalmente a ti por la invitación a este seminario, también a las y los colaboradores del Seminario de Investigaciones en Juventudes y a quienes están también en este ya de manera particular grupo de Juventudes, Discriminación y Racismo y a las personas que se estén conectando ahorita para la presentación. Y pues en efecto, como bien dijiste ahorita en esta introducción, la raza pues entendemos que no existe en términos biológicos, pero sí opera en términos sociales. Y bien este es un ejemplo empírico de un grupo bastante heterogéneo de jóvenes. En este caso voy a hablar exclusivamente de jóvenes de la Ciudad de México que practican un deporte que no es nada emergente, no es nada nuevo, tiene más de un siglo de tradición en México, ahorita lo voy a exponer, que sería la calistenia y más recientemente el street workout. Voy a pasar a proyectar o a compartir pantalla. ¿Ya todo la ven? Perfecto. Ok. Bien, pues bueno, mi plática se llama la profesionalización como forma de blanqueamiento en la práctica de calistenia y street workout dentro de la Ciudad de México. Bien, yo en esta primera parte quisiera retomo a propósito de que hoy, hace unos años, es el fallecimiento del historiador sociólogo Norbert Elias, su concepto de deportivización, que se desprende de su concepto de proceso civilizatorio. Él habla que la deportivización consistió básicamente en el aglutinamiento
pues de varias prácticas, de juegos que todavía no eran entendidas como deportes propiamente en el siglo XIX, específicamente en Inglaterra, y los va unificando las reglas, esto con la intención de disminuir la violencia, pacificar el juego y que pudiera ser como muy homogéneo. Y bueno, en este mismo escenario es que los primeros lugares en donde se dan a bien los primeros equipos deportivos o se empieza a hablar ya de deporte son en las public school, que son las escuelas de los hijos de la aristocracia y de la alta burguesía en ese siglo, principalmente en Inglaterra, y el principal objetivo que tenían era la contención del cuerpo joven. Esto me parece como muy interesante rescatarlo, o sea, no me quise ir tan lejos, pero sí me parece muy interesante porque justamente Norbert Elias en su propuesta de proceso civilizatorio justamente fue una especie de, pues, borrado incluso de algunas prácticas para homogeneizarlas y entender lo que ahora vemos como, o entendemos como deporte. Y justamente también hay que entender que el deporte, como ya lo ha trabajado Bourdieu, o en el caso de México, Hortensia Moreno, con su propuesta de tecnologías de género que retoma de Teresa de Lauretis, el género, bueno, el deporte se puede entender como una tecnología de género, produce cuerpos, norma cuerpos, no por eso es tan claro que las principales divisiones que hay dentro del deporte, pues sea por género y por edad, o sea, finalmente ejes normativos del cuerpo. Primero quisiera hacer también hacer una descripción de estas prácticas deportivas, porque quizás haya quienes no las conozcan. Se popularizaron en el último momento, ahorita en los últimos años, pero bueno, ahorita voy a hablar un poco de su historia. La calistenia propiamente es una expresión corporal, es una disciplina que ya actualmente se entiende como un deporte en sí mismo, que consiste en el levantamiento del propio peso. Y esto se hace con unas estructuras que se conocen como barras, ¿no? Como en estas imágenes que pongo, y en cada, pues, determinada estructura hace un determinado tipo de movimiento. Por lo general, como digo, son levantar el propio peso, otras ya tienen otras características, como puede ser el balanceo, mantener un estático, incluso puede llegar a recordarnos como movimientos de la gimnasia olímpica. Sí puede ser como muy parecido en ese sentido, ya que incluso hay como mismos aparatos o dispositivos, como las anillas, como las barras paralelas, podemos tener esa confusión. Ahora bien, el street workout es una propuesta que viene de Norteamérica propiamente entre los años 80, 90, justamente de sectores marginalizados, pauperizados, que hacen una apropiación del espacio público para hacer un deporte. En este caso, el deporte que ellos realizaban era la calistenia. No podríamos decir que alguien que corre, que hace uso de un parque está haciendo propiamente calistenia o street workout. Esto es como importante decirlo para que no haya esas confusiones. Y bueno, era como todo un movimiento ahí, también un poco para alejarse de la violencia de las calles, para tener un poco de fuerza o fortaleza en esos espacios que pues eran entornos violentos. Ahora bien, la calistenia propiamente, de manera a nivel global, también se le encuentra en este periodo, en el siglo XIX, se consolida tanto en Francia principalmente y en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un libro como inaugural, que es un manual, que se llama Physiology and Calisthenics for School and Families, publicado en 1857, de Catherine Beecher. Catherine Beecher, que era una profesora, esto también es muy importante señalarlo, era una profesora que estaba unida en movimientos conservadores. Y de nuevo vamos viendo la relación justamente al deporte como una forma de contener, como una forma de, pues, normar cuerpos. Esta señora lo hace todo un manual, todo este dispositivo para que haya una homologación de los cuerpos jóvenes principalmente. Propiamente en México tenemos que llega, bueno, tal vez no llega necesariamente en ese año, pero hay una promulgación oficial por parte del gobierno de Porfirio Díaz en 1908 con la Ley de Educación Primaria para el Distrito y Territorios. Esta ley era como una disposición general de actividad física. En esos momentos, pues también recordamos que en México se encontraba un proceso de modernización. Bueno, ese era el discurso que manejaba Porfirio Díaz, de modernizar el país.
para modernizar el país se tenían que también modernizar y acoplar los cuerpos en ese momento. Entonces, con una serie de personajes pedagógicos, científicos de la época, empieza a dialogar y se promueve esta ley. Incluso aquí hay como algo muy particular, la introducción en ese momento, a pesar de que tenía una separación de la iglesia hasta cierto punto, de grupos católicos y grupos cristianos. En el caso de los grupos cristianos se encontraba la Asociación Cristiana de Jóvenes, que también nació en Gran Bretaña en 1844 y que tenía una propuesta que se llamaba cristianismo muscular. Por su parte, los católicos tenían la Campaña de Jesús, que promovían el catolicismo muscular, todo muy ad hoc de moralizar los cuerpos y nuevamente normarlos. Habría pues también pensar que México con sus comunidades indígenas pues tenían que homogeneizar ese cuerpo. Entonces sí fue como hay un aprovechamiento del gobierno de Porfirio Díaz de utilizar la actividad física para implementar el proyecto nacional. Por otra parte, también las personas que pues eran propias, que sabían el método de la calistenia eran militares. Aquí pongo una imagen de Lecumberri, que es una cárcel que funcionó de 1900 a 1976, inaugurada también en el gobierno de Porfirio Díaz. En ella, pues, los que la administraban, muchas cárceles de México hasta periodos después fueron administradas por mandos militares. Las milicias eran las quienes estaban dentro de las cárceles. Durante mi trabajo de campo, pues algunas personas que quizás directamente no estuvieron presas en esta cárcel, refieren a que ahí fue como un punto donde se aprendía la calistenia dentro de la cárcel. La cárcel fue un punto como de difusión, diseminación de la técnica de la calistenia, muy probablemente también porque los mandos militares implementaban un régimen disciplinario de adentro. También, pues si nos recordamos a Foucault, pues una fábrica, una cárcel, una escuela, pues vienen a tener esa estructura y disciplinamiento de los cuerpos. Ya propiamente está pasado, quizás muy ligado con el origen de la cárcel, ya se ha olvidado como la cuestión de la milicia, de que propiamente el gobierno impulsó la calistenia un siglo después, un siglo antes, pues ya no se tiene ese recuerdo. El recuerdo que sí se tiene es que es un deporte de la cárcel. Popularmente también a la cárcel se le dice cana en algunas partes de México, entonces lo asocian o dicen que es un deporte canero que se lleva a cabo dentro. Esta imagen que comparto es dentro del reclusorio Oriente, es reciente, algún preso que una persona presa la tomó y la compartió en redes. Muy interesante ver que la infraestructura que tienen dentro. De hecho, pues tanto el propio gobierno como avalado por las autoridades de centros penitenciarios se han hecho competencias de calistenia y street workout dentro de algunos de estos centros penitenciarios. Y bueno, ese estigma pues fue como se mantuvo. También pues las barras, estos lugares propiamente donde se llevan a cabo estas disciplinas, pues son pensadas como zonas rojas, zonas de peligro, y como que siempre están pensadas de que son puntos de venta de droga, y esa también es como una narrativa muy particular, que es un espacio de marihuanos, ¿no? Y en marihuanos como con un sentido más amplio, no necesariamente que consuman marihuana, puede ser también inhalantes, PVC, otro tipo de inhalantes o otro tipo de drogas, pero se les asocia, o sea, ya hay como esa narrativa de que son jóvenes marihuanos, que están en un espacio y que probablemente hayan tenido un paso, una trayectoria por la cárcel. Por tanto, son peligrosos, son delincuentes, son objetos de sospecha, y ahí se va creando una narrativa que finalmente yo creo que aquí es donde podemos empezar a ver un proceso de racialización de este sector como juvenil, de estos sectores, de estos jóvenes. Y pues también está esta frase, ¿no?, que recupera Hugo Moreno y Maritza Urteaga, de seguro andaban en algo, como una forma de justificar esa criminalización si acaso llegara a ocurrir algo. Y eventualmente ese proceso de racialización es la producción de un otro que es, pues, probablemente sospechoso de algo, fue criminal o lo es, vende drogas, está con algún grupo del crimen organizado. Finalmente esto lleva a una pérdida de la ciudadanía,
a una pérdida de derechos y se encuentra como en un limbo de no ser, y es justificable la muerte incluso en este caso, ¿no? Si vemos muchas estadísticas, ¿quiénes conforman los grupos delincuenciales ahora o en Ciudad de México? Pues son muchos jóvenes. Bueno, esto tendría más explicaciones o por dónde entrarle, pero por ahí quiero aterrizarlo. Y quiero comentar en este caso como dos experiencias en trabajo de campo. Una que relata que solamente la gente que tiene como ya bastante tiempo pues en estas prácticas deportivas entre Ciudad de México e incluso el Estado de México, solo recuerdan un asesinato de un joven dentro de incluso de un espacio deportivo. Ni siquiera eran unas barras ubicadas como al aire libre en una esquina, no sé, como en un paso peatonal. Eran unas barras ubicadas dentro de un centro deportivo que está cercado en la delegación Venustiano Carranza. Esto ocurrió en julio del 2022. Era un joven de 20 años, directamente el encabezado, quizás muy probablemente sin tener evidencia o teoría, dice joven asesinado, joven baleado, integrante de la Unión Tepito. Ese era el encabezado. La reacción del gobierno inmediatamente, después de levantar el cuerpo, fue que ese día en la noche se mandaron a cortar las barras. Justamente dijeron, bueno, vamos a hacer una limpieza, no queremos este tipo de violencia que pudo haber ocurrido en otra área. Ese deportivo tiene un lugar para caminar, tiene un gimnasio cerrado, tiene muchas áreas. Pudo haber ocurrido donde sea, pudo haber ocurrido en la entrada quizás. El azar, la casualidad hizo que ocurriera en ese espacio y bueno, fue todo un precedente que muchos tienen el recuerdo. Al día siguiente muchos se fueron a manifestar, se hizo una pequeña organización para manifestarse y pedir que las barras fueran reinstaladas y que ese hecho era un hecho aislado y que no tenía nada que ver. Pero finalmente estaba ahí presente la narrativa de, pues sí, justamente es un espacio de venta de drogas, no es casual que hayan matado posiblemente un dealer, un integrante de un grupo delincuencial, pues justamente ocurrió ahí. Bueno, al final pusieron estas barras, las volvieron a poner, pero ya las pusieron a un lado, en un lugar donde ya casi no se ven. Todos dicen, bueno, estaban mucho mejor donde estaban, aquí nos da el sol, aquí no están como muy visibles, y bueno, ya no es lo mismo. Todos dicen, ya no es lo mismo. Otra experiencia que se me hace como muy particular para hablar de la criminalización fue que unos jóvenes iban saliendo también de las barras, unos policías ya los estaban observando, los estaban cazando para la hora de salir quizás, les hicieron una revisión. Obviamente pues esto rompe con la cuestión de derecho, de que te hagan una revisión de manera arbitraria, y les encuentran una bolsa con polvo blanco. Los policías en su ignorancia pensaron que era cocaína, pero que resultó que era magnesia que ocupan para afianzarse el bien de los tubos. Y los policías no daban crédito, o sea, ¿cómo es que ustedes son jóvenes y vienen de las barras? O sea, esto no puede ser solo magnesia. Y bueno, solo era magnesia. Hicieron que se las comieran, las probaron con la boca. Bueno, con esto ya podemos ver que este proceso de racialización pues sí tiene como un posible origen, ¿no? O sea, no solamente es como en el presente o pensar que son jóvenes, es una práctica deportiva que quizás estuvo asociada con personas que estuvieron presas. Por otra parte, hay que recordar quiénes son al menos la población presa en México. Acaban de salir unos datos del INEGI donde ni siquiera hay sentencias. En todo el Estado de México, casi un 100% de las personas que están presas no tienen sentencia. Muchos son jóvenes precarizados, con vidas vulnerables. Entonces, nuevamente, ahí está ese proceso de racialización, que aquí también hay que hacer esa puntualización. No necesariamente tiene que venir de alguien de Europa, ¿no? Para decir, ese otro que no soy yo es alguien que no es europeo. Justamente es alguien de aquí que se los está adscribiendo esa corporalidad negativa, criminalizante, es alguien de aquí, es alguien que ostenta poder, pues está haciendo ese proceso. También quisiera señalar, ya ahorita en contactos recientes, ya terminé mi trabajo de campo, pero si ustedes han estado al tanto de lo que ocurre pues en el acontecer de la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Sandra Cuevas, se ha hecho un proceso de limpieza social. Bueno, eso es lo que se ve, eso es lo que es, y pues si hay un temor por algunos barristas de que les vayan a cortar nuevamente las barras, no solo en ese espacio que mencioné, en otros está un temor de que quizás se las corten. Mínimo los de esa alcaldía tienen ese temor.
Y bueno, o sea, también aquí vemos que la racialización eventualmente lleva a negar derechos, ¿no? ¿Quién tiene derecho a disfrutar de la ciudad? Porque quizás en zonas como Coyoacán o zonas céntricas pueda haber más parques, puedas tú disponer del espacio público, puedas exhibir tu cuerpo y no pase nada. Y en otras partes sí, te estén casando para cuando termines tu ejercicio, pues puedas ser revisado, esculcado, incluso detenido. Aunque nadie me comentó que eso llegara a pasar, pues todos sí señalan que han atravesado por un proceso de hostigamiento policial. Ahora quisiera hacer como un balance, una como perspectiva de lo que hoy es la calistenia y el street workout en Ciudad de México. Pues primero tendría que decir que hubo un boom. Yo en un primer momento creía que este boom se debía mucho al cierre de los gimnasios por la emergencia del COVID. Sin embargo, pues también fue como el uso de redes. El uso de redes propiamente fue lo que exaltó pues estos espacios. Incluso aquí también podemos ver, encontrar algo. Es un personaje de unas barras, un atleta de barrista, de unas que se llaman barras pradera, que se hizo muy popular por su lenguaje, un lenguaje canero, un lenguaje de la calle, en el que graba a sus compañeras haciendo estas actividades, y fue como un boom. Muchos jóvenes de otras barras dicen, no, es que gracias a él, Paul Villafuerte, nuestro deporte, o sea, nos empezaron a mirar más, pero esa mirada también era una mirada de exotización, ¿no? Decía, también ese deporte, o sea, ese deporte de barrio, ese deporte canero, ese deporte de criminales, pues miren, ya está, ya se hizo tendencia, está de moda, y bueno, como se haga este proceso, pues finalmente ayudó como que haya habido un boom entre 2019, 2021, 22, pero bueno, también todo paró por la cuestión de la pandemia. Muchos de estos lugares cerraron, al menos los que estaban dentro de otros deportivos, otros espacios, los que estaban al aire libre, pues continuaron totalmente. También ha habido este momento, se caracteriza porque hay un mayor compromiso con el espacio. Muchos barristas que ya tienen como años en estas prácticas deportivas, pues dicen, es que antes quizás la banda, muchos de los usuarios, no procurábamos la infraestructura ni nada, ¿no? Ahora nosotros estamos dando nuestro propio aporte, ya sea pues soldando, montándolas, pintándolas, incluso haciendo labores para que pues los gobiernos locales, etcétera, pues reciban un apoyo. Justamente ahora en periodo de elecciones, pues ellos saben que es momento de pedir la pintura, de pedir el apoyo. También en este momento hay como una emergencia de torneos nacionales incluso de corte internacional. Justo este fin de semana se llevó a cabo en Querétaro. Bueno, fue propiamente en Querétaro, pero muchos casi lo constituyeron el 90% de sus participantes. Un encuentro deportivo que se llama Califest, que cree ser como el primero o el segundo más importante. Son dos, uno se llama los 32 Aztecas y Califest 32 Aztecas está por realizarse. También pararon por la pandemia, pues aglutinan ya jóvenes de muchas latitudes, ¿no? Incluso fuera de México, de internacional. También hace unos meses hubo un encuentro México-Estados Unidos, ya como en un gimnasio, como cerrado y todo ya como más profesional. Entonces, pues sí vemos que hay como un mayor interés por la práctica deportiva por parte de los usuarios y pues están aprovechando quizás algunas pues posibles puentes o diálogos con los gobiernos o las instituciones como el Consejo Nacional de Deportes para entablar con ellos un trabajo y mejorar estas prácticas deportivas. En ese sentido, ya hay dos federaciones, una se llama Federación Deportiva Mexicana de Street Workout y Calistenia y la Federación Mexicana de Fuerza y Resistencia, pues nos hablan de que han crecido y han tratado de aglutinar prácticamente la comunidad. Yo hablaría como una comunidad, como de usuarios en cada dos barras, pues es independiente. Estas federaciones lo que hacen es hacer llamados para competencias o alguna vez agárranse de alguna de estos espacios para una eventual exhibición o competencia. Ahora ven también, ahora quiero volver un poquito al principio con esto de Norbert Elias y el concepto de proceso civilizatorio.
Norbert Elias define la civilización como la autoconciencia de Occidente. Entonces, justamente, si el deporte era una de las aristas que redujo esas formas de violencia, pero hay que entender que esa violencia era entendida en términos de los europeos, de los occidentales, ¿no? O sea, ¿quién es el salvaje? El que sale, el que no es un europeo, el que quizás no sea blanco, es un salvaje, quizás realice prácticas no deportivas, actividades físicas o juegos que no estén regulados, puedan ser muy salvajes, puedan tener algún conato de violencia desmedido, entonces, pues esos no se valen, esos hay que eliminarlos o en su caso hay que modificarlos, bajarlos de nivel, de rigor, para que puedan ser viables. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que estoy viendo o descubrí en este trabajo de campo, en esta investigación, es que justamente está ocurriendo eso y es una labor que están haciendo tanto las y los jóvenes que están inmersos en la práctica deportiva como también las instituciones. Obviamente las instituciones hacen menos labor porque están aprovechando ya el trabajo de muchos de estos jóvenes, ya lo están agarrando ellos y eventualmente o quizás ellos después lo asuman como un logro de su administración. Y es algo que ellos tienen como muy conscientes. De hecho, hubo hace unos meses algo en la Ciudad de México que se llaman las Olimpiadas Comunitarias, Olimpiadas Deportivas Comunitarias. Se hacía cada cierto tiempo, también por la pandemia pararon y elegían un deporte para hacer esas Olimpiadas Comunitarias. Iban a las delegaciones, así sedes, boxeo, fútbol, etcétera. En este caso, ahorita en 2023, a principios de este año, fue la primera vez que la calistenia y el street workout entraron como en estas Olimpiadas comunitarias. Tuve la oportunidad de hablar con una funcionaria encargada de llevar a cabo este encuentro y justo ella me decía, es que es una oportunidad, esto es una oportunidad para ellos, o sea, despectivamente es una oportunidad para ellos que quizás nosotros como institución les damos para que dejen de pensarse la gente, la sociedad en general, que esta es una práctica deportiva de la calle y de vagos. Esas fueron las palabras que ella utilizó, de la calle y de vagos. Hay que eliminar los estereotipos imaginarios negativos que rondan. ¿Cómo se pueden eliminar? Pues institucionalizándolos. De hecho, muchas barras tienen logos, tienen pues de alguna figura o de la zona representativa, y lo que hacen ellos es finalmente llegar con el logo de la Ciudad de México de la administración actual y ponerlo. Finalmente es una limpieza y un barrido de todo eso. Decir, bueno, si quieren que ya no los estén estigmatizando o ya no haya policías detrás de ustedes, pues hay que hacer de esto un buen deporte que ya no tenga quizás esa connotación o del origen de las personas o del origen de la misma práctica. Hay que blanquearla, institucionalizarla. En ese sentido, pues recupero la propuesta de Viveros Vigoya de que el blanqueamiento es una promesa de progreso y de civilización, otra vez nuevamente de irla perfilando, definiendo, hay que pulirla, ¿no? Pero para un cierto sector de la sociedad. ¿Esto qué trae? Sin caer en la, digamos, exaltación de estas prácticas, algunas personas que también entrevisté como solo de manera referencial, ya más grandes, adultas, incluso personas de la tercera edad, me refirieron que los nombres que antes tenían algunos movimientos ya se están perdiendo. Aquí pongo el ejemplo de lagartijas. Bueno, todos conocen quizás este movimiento de la flexión acostado sobre el piso. Ya no es una lagartija, ahora es una push-up. Ellos están ligando ahora a ese lenguaje. Aquí por eso recupero esta frase de Fanon, de un hombre que posee el lenguaje, posee por consecuencia el mundo que expresa e implica ese lenguaje. Para institucionalizarse, ellos saben que hay también federaciones y agrupaciones internacionales de estos deportes, tienen que hacer todas las medidas o marcajes de los movimientos que ellos hacen en inglés. Ya no pueden decir 10 lagartijas, 10 push-ups, 10 pull-ups, etcétera. Ya todo es en inglés, es que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje, y vemos ahí otra forma de colonización a través, ¿no? Y yo en esto lo que veo es una pérdida de saberes vernáculos, porque muchos de ellos también quizás no tengan quizás una especialidad en anatomía, unos se están especializando, unos están tomando cursos de coach
deportivo, de lesiones deportivas incluso, pero saben, conocen el cuerpo, saben de manera, digamos, orgánica, de la experiencia en esos espacios, qué movimiento ayuda para fortalecer tal músculo, tal parte del cuerpo. Es un saber vernáculo que finalmente está siendo borrado para homogeneizarlo en un saber general, ¿no? Un saber general que pueda ser leído o adecuado pues a las necesidades o de los grupos internacionales, ¿no? Para que puedan ser reconocidos en este sentido, ya que finalmente este mundo, yo creo que era como un mundo juvenil, todavía lo es, las barras en ciertas son como juveniles, muy juveniles, si bien si hay personas grandes que van, creo que las que los mantienen vivas las barras, las que tienen pues una inmanencia que está como muy, digamos, ligadas a como afectivamente, son las que están como en relación con muchos jóvenes. Hay algunas que están como, que son muy de paso y que ahorita el actual gobierno de la Ciudad de México ha construido muchas barras en muchos lugares y todavía no ha habido una apropiación como tal de las barras, solamente pues pasan algunos que medio las van conociendo, eventualmente tendrán esa comunidad como afectiva o esa atmósfera afectiva entre jóvenes que es mayoritariamente quienes disponen de estas infraestructuras. Yo aquí me preguntaba si esto es como una estrategia de las y los jóvenes que realizan estas prácticas deportivas o una asimilación del Estado. Creo que eventualmente son las dos. También ellos creo que tienen una frase, algo que mencionan mucho, es salir del barrio, salir de la marginalidad, salir de la violencia. Y pues para salir del barrio, ellos están viendo esto como una estrategia, al menos quienes han trazado como una trayectoria deportiva en estas líneas, pues sí lo ven como una posibilidad de acceder. También algo que ahorita se me olvidó mencionar en el como balance de estas prácticas es que ya hay un mercado emergente que se está consolidando bastante bien y que es muy propio de estos jóvenes. Unos se están volviendo coaches deportivos, se están vendiendo sesiones de manera individual o colectiva en esos espacios. Otros han hecho mercancía deportiva en relacionada a esto. Y bueno, o sea, sí están viendo como una posibilidad. Otros aprovechando el cuerpo que se genera, esta corporalidad muy marcada, muy definida de los músculos, pues otros se han vuelto modelos, otros, bueno, quien sepa un poco, se han vuelto gogos, que son estos bailarines en discotecas o antros gay principalmente, pues bueno, tienen ese cuerpo, o sea, sí han visto una posibilidad, una trayectoria de salida, y los que se han querido como quedar justamente en la calistenia y no salir de ella, son los que más buscan esa institucionalización. Ahora yo creo que las instituciones ligadas al deporte, pues para ellos les va muy bien. Ellos les están haciendo el trabajo, finalmente ellos van a poner el sello, van a dar un reconocimiento en algún momento, como ya lo han hecho a ciertas figuras, darle reconocimientos, y para el trabajo ha sido de las y los jóvenes que han estado inmersos en este proceso. Y bueno, ya quisiera terminar como, esos son algunos jóvenes de los que he entrevistado. ¿Y quiénes son estos jóvenes calisténicos y qué ha sido la calistenia y el street workout para ellos? Pues ha sido una praxis vital. En un primer momento, una de mis primeras ideas antes de acercarme a campo era que esto lo hacían para soportar, digamos, la violencia, lo rudo que puede ser como los espacios donde se encuentran, pero no iban en ese sentido. La práctica en sí misma es una forma de expresión corporal que ellos han logrado o han mantenido y que los mantiene de alguna forma con una posibilidad de mantenerse, de reencantar su mundo en una práctica deportiva que pese a que pueda ser estigmatizada, pese a que pueda ser como peligrosa en el sentido de que te asedian los policías, puede ser mal vista por tu familia, incluso muchos dicen, bueno, mi familia también. En general el deporte, cuando no tiene un fin como monetario en sí mismo, es una pérdida de tiempo el deporte. Puede haber un deporte, puedes tener deporte por las tardes después de la escuela, pero dedicarle mucho tiempo, la pérdida de energía, pérdida de recursos, incluso de dinero, etcétera, pues va a estar mal vista, ¿no? Entonces esos jóvenes, incluso hay unos que dedican 2, 4 horas a estar en esos espacios, crear esos cuerpos. Me parece como, pues, una forma muy interesante de reapropiación, pues, del espacio público y una forma de morar la ciudad.
es una forma de mejorar la ciudad a través de una práctica deportiva. Y pues yo creo que también quizás ellos no sean conscientes de estos procesos de algo. Hay algunos que sí son, que lo saben, como el proceso de racialización, que saben por qué son discriminados. Muchos se asumen como chacas. Quizás es un término quizás un poco en desuso para algunos. Antes era asociado quizás a cholos, al reggaetón, pero pues bueno, los chacas son esos como sectores como marginales de jóvenes que están en la, pues no necesariamente en la periferia, pero que tienen un consumo quizás pirata, quizás antes se les decía como combos reggaetoneros, etcétera. Y dicen, bueno, pues yo sigo siendo un chaca, pero pues no, aquí ya soy un deportista, ¿no? Aquí ya soy otra cosa más. ¿No? Entre sus pares puede tener esa lectura y pues no importa si el mundo adulto, el mundo, pues así las propuestas económicas, etcétera, pues no lo reconocen como tal. Por ello creo que hay varios que sí le han apostado a este reconocimiento, y este reconocimiento es una forma de institucionalización, y pues yo entiendo que esto es como una forma de blanquearse, acceder a un mundo que quizás se les ha negado, pues esto está puesta en marcha a través de estas prácticas deportivas. Y bueno, ya con eso termino mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Kevin. Muy interesante todo lo que nos acabas de compartir. Y entonces, bueno, es momento de Gustavo de que nos aporte pues sus comentarios al respecto del tema para comenzar el Gracias. debate. Hola, ¿sí me escuchan? Gracias, Sí. Aleja. Igualmente felicitar a Kevin. De verdad que ha hecho una disertación muy interesante. No me dedico a los estudios concretamente del deporte. Por ello, esta oportunidad de conversar contigo ha sido de mucho aprendizaje, porque además pones en cuestión, por ejemplo, la idea de raza y racismo y los mismos procesos de racialización en hechos y experiencias concretas. La raza y el racismo históricamente ha sido una categoría negada, invisibilizada. Hoy la academia, pero además en los distintos espacios de nuestra sociedad, no es necesariamente correspondiente asumirse racista, asumirse violento. Por ende, estas categorías están entreveradas en una negación histórica, que me parece que es necesario este tipo de espacios para hacer el llamado de atención, que para nosotros pensar Latinoamérica es necesario que pensemos en clave de raza y racismo para poder entender cómo se ha desplegado las relaciones de poder de manera desigual. Los procesos de racialización, recordé en medio de tu disertación una definición muy concreta de Member, cuando dice que el proceso de racialización tiene como propósito identificar a los grupos poblacionales, pero además de fijar con mayor precisión posible los límites dentro de los cuales pueden circular. Yo tengo experiencia frente a esta práctica deportiva, porque conozco, y aprovecho para enviarle un saludo a líder de esta práctica en la ciudad de Armenia, Colombia. Un abrazo fuerte a David Gutiérrez, quien ha vivido este tipo de hechos de criminalización, de despojo, de vaciamiento. Diría José Manuel Valenzuela, esta forma de cómo se producen identidades desprestigiadas, de cómo esta práctica es sinónimo de criminalidad, de cómo esta práctica es sinónimo de drogadicción, de vulnerabilidad. Y entonces yo creo que tu disertación nos deja en concreto hasta para cuestionarnos nosotros mismos de qué hemos pensado frente a la calistenia. Entonces, creo que Kevin nos invita también a pensar el deporte como proceso civilizatorio. Creo que me pareció muy bien esta cita, que me pareció muy interesante en la medida que podemos entender un poco cómo el deporte produce los cuerpos, cómo está atravesado por los dispositivos de poder, cómo la edad, el género definen
lo que tú puedes hacer, lo que no puedes hacer. Y entonces creo que este ejercicio de disciplinamiento, por ahí tú también hablabas sobre Foucault y siento que es una demostración un poco de la biopolítica y cómo se ejerce toda una tecnología de violencia hacia estos cuerpos históricamente vulnerabilizados. Las y los jóvenes en Latinoamérica viven en condiciones precarias, en condiciones vulnerables, y siento que este tipo de práctica deportiva es una forma de pronunciarse ante el mundo. Yo creo que tú te planteas la pregunta sobre si era una estrategia o no, con los cuales las y los jóvenes se pronunciaban, y siento que sí. Creo que estos son unos espacios políticos de relacionamiento, espacios en donde las y los jóvenes se encuentran, donde están en constante práctica de repensarse sus vidas, pero además, a pesar de ser criminalizados, a pesar por ejemplo, el caso que nos comentabas sobre la policía, cómo persiguen constantemente estos jóvenes, cómo hay un perfilamiento a quienes practican. Entonces, creo que tu trabajo nos invita a pensar la racialización de otra forma, de otra manera. No es necesariamente tenga que ser afrocolombiano, por ejemplo, o indígena para vivir procesos de racialización, sino que sutilmente se dan violencias estructurales en donde se niegan las posibilidades para poder gestar proyectos viables de vida, y creo que este tipo de deportes permite que las y los jóvenes se puedan pronunciar. Aleja, quiero dejarlo hasta allí. Ok, listo. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a Kevin y felicitaciones. Muy interesante el trabajo. Muchas gracias, Gustavo, por los comentarios. Pues bueno, entonces creo que si terminó, Gustavo, de comentar la exposición de Kevin, podríamos pasar a una ronda de diálogo entre todos aquí de preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene un comentario, una pregunta. A mí me... Ah, ok, súper. Entonces, Luis y Enrique. Si no, déjame bajo la mano, ya está. Bueno, muchas gracias, Kevin, por tu presentación. A mí en particular siempre me ha parecido interesante que se recuperen un conjunto de temáticas poco exploradas, que alguien se detenga a estudiar por qué un conjunto de personas decide estar en un parque público y ser sistemático para hacer ejercicio de manera, pues sí, cotidiana, ha sido un tema poco estudiado. O sea, no sé, recuerdo, por ejemplo, trabajos muy interesantes, como por ejemplo, entre las cuerdas de Huacuán, podrían tener una orientación relacionada con este tipo de investigaciones, de las cuales se desprenden un montón de aspectos muy interesantes. Al respecto, yo tendría dos preguntas. Primero, yo quisiera cuestionar propiamente si no hay una sobre-reinterpretación a propósito teórica, a propósito del evento en sí. Cuando afirman, y no niego que puede ser una consideración afortunada, pero cuando afirman que hacer ejercicio a partir de la calistecnia implica una forma de acceder a un mundo negado o pronunciarse hacia el mundo, yo me pregunto si no es sobre repensar un poco el hecho en sí. Habemos quienes decidimos hacer ejercicio todos los días y nos gusta hacerlo, y el gusto por la disciplina en sí y por tener un cuerpo ejercitado y por verse recompensado el día a día por tener un cuerpo con el cual uno está a gusto, es más que suficiente. Y ahí no hay ni un violentamiento mayor, ni un pronunciamiento hacia el mundo. Es una afirmación de la identidad propia del individuo. Tal vez sobre ese aspecto cabría cuestionar a los propios practicantes un poco más al respecto. Y lo veo meramente como una provocación metodológica y epistémica a propósito del hecho. En segundo orden, yo quisiera preguntarte a propósito de tu propia investigación. Lo que yo sé a propósito de la calistenia tiene que ver directamente con una relación directa con el mundo militar. En el ejército mexicano, a los chuncos, que son básicamente los militares que se están trabajando, partiendo todo el tiempo
en la formación y ejercicio de su propio cuerpo, no para una mejora de su desarrollo físico, sino de su resistencia, son quienes fundamentalmente llevan efecto la calistenia. Un chunco es un término en Oaxaca que tiene que ver, que se refiere a un hermano pequeño, pero que en buena medida es más bien despectivo en el corte militar, y que se refiere a todo este conjunto de recientes ingresados a la Milicia Nacional que tienen que estar todo el tiempo realizando actividades físicas, que no tienen que ver, repito, con el desarrollo del propio cuerpo, sino con la resistencia y el desgaste. En ese sentido, la calistenia tiene una dimensión directamente relacionada con el mundo militar, porque precisamente lo que se hace es trabajar con el propio cuerpo y el desgaste. A diferencia de otras prácticas como es el CrossFit, como es ir al gimnasio, no se utiliza nada más que el propio cuerpo y en la mejor medida barras o algo que permita hacer un mejor, pues sí, un mejor ejercicio a partir de elementos mínimos, pero no hay pesas, no hay pelotas, no hay un espacio cerrado desde el cual se tenga que hacer todo ese tipo de ejercicios y eso abarata muchísimo los costos, a diferencia del CrossFit y de otras prácticas. En ese sentido, no sé si en tu investigación, documentalmente hablando, esta relación se mantiene vigente. Por ejemplo, para un militar, para mantener una evaluación semanal para poder permanecer en el ejército es que puedan ser capaces de hacer en 1 minuto 60 lagartijas. Y este es un ejercicio recurrente también en calistenia como una manera también de prueba para ver si se mantienen ejercitados y pueden mantenerse al mismo nivel que otros tantos. Al respecto, yo no sé si este vínculo entre el mundo militar y la calistenia está registrado en tu trabajo, si hay vínculo de los propios practicantes de la calistenia que hayan tenido vinculación con el mundo militar, porque luego esta práctica es recurrente después del mundo militar, cuando llegan a estar fuera del ejército y ya no pertenecen a, pero mantienen esta práctica. Esa es una. Y la segunda, si tus entrevistados, además de hacer calistenia, complementan o hacen otro tipo de deportes. Por ejemplo, van a gimnasios, hacen box o van a CrossFit o hacen otro tipo de deportes que no sean calistenia. O si solamente son dedicados específicamente y únicamente a ello. Gracias. Muchas gracias, Luis. Entonces, Enrique y Merari, para ir un poco en orden. Y no sé, ¿quieres contestar al final, Kevin, o quieres ir respondiendo uno a uno? Pues mejor ahorita que no se me vayan olvidando. Sí, bueno, sobre la primera cuestión de que si no es como una sobrelectura, una reinterpretación, justamente por eso hablaba de los que se están agrupando y que están buscando una vía de institucionalización. Claro, hay usuarios que no, nada más van a hacer el deporte en sí, ¿no? Como alguien que quizás vaya a jugar fútbol un fin de semana, si no busca un cambio, no busca justamente, quizás en algún momento haga algo para mejorar la cancha de fútbol, pero muchos de estos jóvenes sí están como sobre la línea de buscar esa institucionalización, buscar esa cercanía con las instituciones de que se les reconozca como pues, la CONADE u otros organismos intermedios de deporte en la Ciudad de México. En esos son de los que hablo como ya de la práctica. Obviamente pues no se puede generalizar, no todos, unos van solamente quizás 1 o 2 veces y nunca vuelven a ir o quizás lo hacen de manera irregular y no les interesa si las barras se caen o están oxidadas o si se pintan o si hacen amigos o comunidad. Como todos los deportes, puede ser como de lo más individual o lo más colectivo, a pesar de que en este no haya como una competencia de uno contra uno o un equipo bien delimitado, pues está esta consideración de que al menos, por eso hablé de 2 federaciones, la Federación Deportiva Mexicana de Street Workout y Calistenia y la Federación de Fuerza y Resistencia. Esto ya me lleva a la segunda parte de, sí, de hecho hay como uno o dos personajes que se sabe que vienen de la milicia. Hay un señor bastante grande, se le conoce como el tío milicia. Propiamente yo este aporte que estoy presentando aquí concede a la relación como del espacio. Propiamente mi investigación habla sobre cómo se producen y operan las masculinidades en jóvenes practicantes de estas disciplinas. Yo nada más ahorita estoy presentando como el escenario, un poco de qué es lo que está ocurriendo. Pero sí hay como una posible relación, pero no, digamos, incluso alguna vez hubo un video de que quizás algunos soldados que estaban francos, que estaban descansando, fueron unas barras a retar
a la gente de ahí de las barras, fueron a retarlos, ¿no? Y bueno, ahí nada más fue como, eso es más propio de esta pretensión de masculinidad, hombría, virilidad, de demostrarla, ¿no? De quién tenía más resistencia o aguante, pero concretamente no ha habido como una cercanía, ¿no? Que incluso, pues no sé, del colegio militar vayan algunos quizás a competir de forma directa con otros o etcétera, o que incluso los mismos jóvenes busquen esos espacios militares para pues una asesoría o algo. No ha habido esa conexión realmente. Y pues bueno, hay sobre si practican otro deporte algunos, pero realmente los que sí están como muy interesados en la institucionalización, generalmente no hacen otro deporte o suelen hacer bicicleta o carrera, bueno, sí, caminatas, correr para pues ejercicio de calentamiento. Gracias, Enrique, creo que seguí. Sí, Enrique. Gracias. Primero, felicitarte, Kevin, porque me pareció muy clara y muy refrescante la temática que presentas, ¿no? Yo creo que, al igual que Luis, como encontrar o diseñar estos tipos de investigaciones en prácticas que a veces nos escapan porque pasamos diario por el camellón, tiene un valor especial. Yo tengo dos dudas, comentarios acerca de lo que habías presentado y justamente en función de algunas de las imágenes y de lo que platicaste. La primera tiene que ver, y me llamaba la atención, con esta suerte como de amenaza de institucionalización que hay por parte de la delegación Cuauhtémoc o de algunas otras alcaldías, y como, digamos, como a manera de, también como de estrategia, algunos de estos chicos mencionabas, habían empezado a encontrar una suerte de economía entrenando, alquilando, etcétera, ¿no? Y yo me preguntaba si no también podría ser en este sentido este proceso de comercialización y de mercantilización una amenaza del mismo tamaño que la institucionalización del deporte y de esta práctica, porque, y es importante, creo yo, reflexionar al respecto, porque justamente varios de los autores que creo con los que estás trabajando, particularmente latinoamericanos, como Grossfogel, como Miñolo, etcétera, hablan de este binomio entre el capital, la mercantilización y el blanqueamiento o la racialización de ciertos procesos, ¿no? Entonces, van en conjunto. Y esto, porque me parece que creo que esta historia ya la vimos, pues, con algunos otros deportes, con algunas otras prácticas muy juveniles, caso concreto del skateboard, ¿no? En donde en algún momento hubo una criminalización de la gente que patinaba y ahora, bueno, el skateboarding es un deporte, pues, prácticamente de élite, ¿no? En donde solo la gente con los recursos necesarios, con los contactos necesarios, puede presentarse en los concursos, en las exhibiciones y recientemente en las Olimpiadas. Esa es como la primera pregunta, comentario. La segunda tiene que ver con una de las fotos que enseñabas, en donde aparecían mujeres. Me llamaba mucho la atención cómo es la dinámica de las chicas, pues, ¿no? Si ocurre un poco más o menos lo que ocurre como en el escenario del rock, en donde es la novia del baterista, la novia del guitarrista, la novia del, si funciona más o menos en este sentido, y que también como un espacio sumamente masculinizado, sumamente, no quisiera decirlo así, pero agresivo, ¿no? Es la palabra que encuentro ahorita, aunque a lo mejor no es esa la más correcta, como estrategias justamente como para no estar tan expuestas. Si hay como una suerte de sororidad entre ellas, o es más una suerte de protección por parte de figuras visibles que quienes participan en esto. Más o menos por ahí van las dos preguntas y nuevamente de verdad muchas felicidades, Kevin. Y gracias. Pues paso a responder primero ya. Vamos. Sí, sobre que si bueno, si es como una amenaza a la construcción de un mercado emergente, pues sí, yo creo que como todo acto, cuando se hace público o así, el capital pues puede ser absorbido, todo puede ser absorbido, ¿no? Desde todas las propuestas culturales, deportivas pueden ser absorbidas. En este caso, lo que yo veo es una forma para ellos también, porque en esto yo lo estoy pensando como una práctica que les ha permitido, a través de ella, unos se mantienen en ella, de salir del barrio.
Por eso no necesariamente, o sea, que llegaron primero a la calistenia y de ahí dijeron, bueno, aquí hay como un mercado de camisas, de venta de magnesia para agarrarse del tubo. Voy a iniciar una venta de esto y eventualmente pues se van a tener que sumar a las mismas lógicas. De hecho, estas federaciones de las que yo hablaba y estas mismas, bueno, la relación con la CONADE o estas olimpiadas de la Ciudad de México, de Olimpiadas Deportivas de la Ciudad de México, donde está la calistenia por primera vez, pues también recurrieron a ellos como patrocinadores. O sea, se tienen que vender ya como patrocinadores y entra, o sea, no es un juego puro, o sea, de corazón, que digas, ah, sí, no, lo hago todo por el amor al deporte, pues no va a ocurrir. Obviamente también ellos lo ven. Por eso yo decía como un acceso a otra realidad. Y pues bueno, se valieron de la calistenia para llegar a eso. Bueno, eso es en cuanto al mercado. Sobre la relación de las mujeres, fíjate que no ocurre como esta analogía que tú me acabas de poner de la novia del rockero, que va a ver a su novio músico, o que solamente está ahí como de espectadora. Pues no, fíjate que casi no hay como mujeres que vayan acompañando como parejas, más bien hay mujeres que lo están realizando. Hay un grupo particularmente que es exclusivamente de mujeres, casi en todas las competencias hay la categoría femenil. En este torneo que va a haber próximamente, que se llama los 32 Aztecas, también se inaugura ya la categoría Las 32 Aztecas, porque pues ya también ha habido competencias, incluso ahorita va a haber una próximamente en un mes donde ya van más de 100 competidoras. Obviamente sí tengo que decir, como en muchos deportes, pues la participación de las mujeres pues es menor, la participación de disidencias, incluso pues yo ni siquiera he registrado eso, ¿no? En algunas barras de forma particular. Por ejemplo, si conoces Ciudad de México, están las barras de insurgentes, en la glorieta de insurgentes, bueno, próximas a la zona rosa, pues quienes están ahí son como algunas disidencias, hombres gays, jóvenes gays, viéndolos a ellos, no necesariamente mujeres. De hecho, va a ser poco probable que encuentres mujeres de espectadores. Están ahí porque fueron a hacer ejercicio, ¿no? Fueron a hacer calistenia. Ya. Gracias, Kevin. Entonces, Merarit, Sonia y Alan. La verdad es que muchas gracias, Ale, y muchas gracias, Kevin. La verdad es que ya casi respondiste, Kevin, porque se relacionaba mucho con lo que te preguntaba Enrique, pero en otro sentido. Entonces, a lo mejor no has respondido. Me interesa más como preguntarte cómo estás haciendo o si estás pensando en la vinculación que hay o la correlación entre la masculinidad que se puede construir a través de esta práctica de calistenia. Yo sigo abogando mucho por esa parte de tu trabajo que me parece que es muy importante dentro del análisis, y ahora con mucha alegría también y con mucho interés veo esta correlación que empiezas a hacer con la racialización. Y me parece que la racialización también acá está íntimamente vinculada con algo que en México no es muy claro, que es la clase, ¿no? Entonces, me gustaría ver cómo estás pensando esta articulación, porque hay una masculinidad clara que se constituye a través de esta práctica, que tiene que ver, sí, con un proceso de criminalización, pero también que tiene que ver con la atribución que ya decía Enrique sobre violencia. Y eso, por un lado, ¿no? ¿Cómo se articula con con este análisis que estás haciendo ahora, con la situación de racialización, clase y yo diría masculinidad, estos tres elementos, primero. Y lo segundo es sobre las mujeres. A mí también ahora me llamó la atención ver que había fotos de mujeres haciendo calistenia. Me parece que eso es algo que habría que ahondar un poquito más. En el trabajo de campo que llevas hasta ahora, si nos puedes contar un poquito cuál ha sido como esa posición de las mujeres, y sobre todo ahora que nos dices pues que en realidad ellas no es que vayan a ver a los chavos haciendo la práctica, el ejercicio, ¿no? Sino cuando acuden es porque ellas también lo practican. Entonces, ¿cuál ha sido para ti el conocimiento, reconocimiento de estas chavas haciendo esta práctica? Y ya, esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Gracias, Mary. Pues sobre la primera cuestión de esto de la articulación, pues sí, es algo como bastante complejo porque luego uno suelta las categorías, bueno, y luego a mí se me va la de clase bastante, pero creo que justamente toda la clave pues está en el cuerpo y y en cómo lo van construyendo
a partir de ese contexto. Creo que se juega mucho ahí la producción de la masculinidad en un sentido no tanto de que digamos, bueno, un cuerpo masculino sin dejar como caer en el imaginario, un cuerpo masculino es prominente, está marcado. Más allá de eso, la masculinidad se inscribe mucho en la dedicación y en el esfuerzo, como en un aspecto más como de virilidad, que decir, bueno, ese chavo le ha echado ganas, ha sido constante y ese esfuerzo se ve reflejado en ese cuerpo musculoso que tiene. No necesariamente es en el músculo que queda inscrito en eso, sino es en el proceso. Y de eso pues ya te habla como también entra la cuestión del género, o sea, sí está como, obviamente se va a construir un cuerpo con hipertrofia muscular, o sea, esta exaltación, un cuerpo muy prominente, pero tampoco es algo que muchos de ellos buscan. Yo en un principio pensé que era lo que buscaban algunos, más bien a estas alturas puedo decir que es un resultado secundario, que queden tan marcados es algo más secundario, que lo verdaderamente importante o donde se ve la masculinidad es en la constancia, en la dedicación, en el esfuerzo, en salir adelante de la adversidad. Eso es algo que muchos narrativamente siempre dicen. Incluso tuve la oportunidad de entrevistar a un chico que tuvo un accidente en moto, atropelló a alguien, se falleció esta persona que atropelló, terminó en el reclusorio y dice, bueno, es el dolor que tuve por el accidente y el dolor de la pérdida de la libertad, pero, o sea, en el cuerpo está la salida. En el cuerpo está la salida, en la cómo lo voy construyendo, ya no tanto si queda marcado o así, ¿no? Entonces, bueno, como por ahí va un poco eso. Y sobre la cuestión de las mujeres, pues sí, muchas en realidad las que van va porque van a practicar algún deporte. En algunos casos, muchas pues sí fueron como llevadas por el compañero, por la pareja, por el novio, ¿no? Por algún familiar sí fueron llevadas, pero ya las que se quedan es porque sí les gustó la práctica. Y de hecho aquí también se pone como en cuestión la idea de como de género, porque la práctica de la calistenia sí tiende mucho a marcar, a muscular mucho los cuerpos, entonces sí les gusta, ¿no? Y entonces ahí se vuelve como este juego de, bueno, una feminidad masculinizada, y pues no, o sea, es una feminidad, o sea, así que ellos están creando en esa práctica. Propiamente, quizás esto sea algo que se me vaya de mi investigación y siempre dicen, bueno, esto lo puedes trabajar en un artículo o aparte, no lo quiero soltar, sí lo voy a retomar, pero sí, concretamente es algo, pues es una práctica independiente, no está ligada siempre como la analogía que hicieron, ¿no? De rockeros, la pareja y que va a verlo, o que son espectadoras, groupies, no, no lo son, ellas forman parte de esto, también están en las federaciones, también participan en este proceso de institucionalización, por eso hay categorías, en este sentido también muchos hombres dicen, bueno, somos nosotros como respetuosos, eso es lo que dicen ellos. Tampoco me he encontrado que las chicas digan haya ocurrido algo. Tampoco ellas me han referido a las que llegué a entrevistar que haya ocurrido algo, que se hayan sentido incómodas, una agresión, que digan no se están observando. En realidad, bueno, volviendo a la masculinidad del cuerpo que se suele observar entre hombres es el del otro hombre. Ahí no me importa mucho el cuerpo de la mujer. Se suelen ver ellos porque dicen, bueno, mira, él está marcado, se le nota la constancia y la disciplina, ¿no? Él sí es un buen hombre, ¿no? Él sí está haciendo bien la calistenia, entonces, pues bueno, los cuerpos de mujeres ahí como salen sobrando en ese sentido de que si la están observando, ese acoso constante, pues creo que nadie me lo ha dicho. Supongo que puede que exista, que haya ocurrido en alguna ocasión que sí, pero pues no. Y pues bueno, vuelvo a recalcar, sí es minoritaria la participación, pero creo que el hecho de que haya un solo grupo de mujeres y que haya estas categorías y donde ya hay como, incluso hay torneos donde solo llegan 30 competidores, ¿no? Y ahorita hay 2 o 3 semanas va a haber una donde son 100 mujeres las que ya llevan inscritas. Entonces te habla de que sí es una participación bastante grande. Bueno, en serio. Gracias, Kevin. Sonia y Alan. Bueno, ahora sí que como dicen por ahí, más que una pregunta, tengo un comentario. Y tiene que ver con este asunto muy interesante, como bien lo comentaba Gustavo, de cómo desplazar, ¿no?, la categoría de racialización a grupos que normalmente no están contemplados para el estudio desde ahí, ¿no? O sea, creo que la temática de Kevin nos da para pensar más allá, ¿no?, de los grupos afros, la cuestión étnica, etcétera, ¿no? Entonces creo que nos ayuda mucho y esta parte de historizar, ¿no? De historizar la temática
pienso que es muy interesante porque tiene que ver con, y vinculado a la cuestión de la raza, ¿no? Por ejemplo, por lo menos en México, ¿no? El caso de la raza cósmica que estaba institucionalizado, ¿no? O que era una política institucional, ¿no? De construir un cuerpo que representara la raza cósmica, específicamente pues, en el cardenismo, ¿no? Me parece que es muy interesante cómo sí nos da cuenta de, para poder, o hay una beta para poder hacer el análisis desde la raza, ¿no? Que evidentemente, como bien lo comenta Meredith ya, y era algo que también quería comentar, cómo vinculabas esta cuestión, ¿no? De raza, clase, ¿no? Edad, y que está muy, como lo decíamos también, la cuestión del aspecto, ¿no? Y el contexto en el que se encuentran, pues da elementos para poder hablar de la racialización y por lo tanto el blanqueamiento, ¿no? Entonces, creo que el asunto de historizar la temática, de desplazar las categorías a grupos que normalmente no son analizados desde ahí, el aporte, ¿no? Que el trabajo de Kevin nos da. ¿No? Como poder mirar de manera más amplia y diversa a los grupos que podemos analizar desde allí. Entonces, era lo único que quería comentar. Gracias, Sonia. Yo quisiera agregar algo también al comentario de Zona. Al principio mencioné la intervención de grupos católicos y cristianos. En ese sentido, ahí también ahí Vasconcelos agarró bastante, justamente porque se tenía que crear un cuerpo moral que reflejara lo que era ser un mexicano que iba a entrar a un cuerpo mexicano que iba a entrar a la modernidad. Y esa modernidad tenía que verse en un cuerpo muy particular. Entonces, por eso es que Porfirio Díaz en 1908 lanza esta propuesta muy en el son del espíritu como deportivo de esa época, pero era con esa intención de formalizar pues la nación, de decir, bueno, hay un cuerpo mexicano, ¿no? Más adelante Vasconcelos retoma toda esa experiencia y de hecho sí retoma un poco incluso esto, no necesariamente la calistenia, pero sí la actividad física en jóvenes como una forma de salir creo que hablaba como de una debilidad moral, de la debilidad moral, porque también pues muchos indígenas son propensos al alcoholismo, son propensos a ser violentos, porque pues son los naturales, no tienen cultura, etcétera. Pues bueno, a través de la actividad física los vamos a pues forjar para ser el modelo, ¿no? De cuerpo del mexicano, del buen mexicano, ¿no? Del buen mexicano que ya no es un bárbaro, ya no es un indígena, y pues bueno, también por ahí fue como fui haciendo ese rastreo, por eso también empecé un poco con Norbert Elias y con esta cuestión de la deportivización. Quizás me fui como un polo como muy blanco, un autor que puede ser como cuestionado en ese, porque él sí tiene un posicionamiento sobre eso, ¿no? Que dice, bueno, el proceso civilizatorio es un proceso de pacificación, entonces, para bien, ¿no? Para bien, qué bueno que ocurrió, pero bueno, también se eliminaron muchas cosas. Alan, por favor. Gracias, gracias Kevin por compartirnos tu investigación. Súper interesante lo que nos planteas. Y yo no dejaba de pensar en algo también, sobre todo en esto que abordas sobre la institucionalización a través de pues estos grupos, estas federaciones y la norma, cómo se les pretenden normar ya con una práctica y el castigo que implica también, que tú lo mencionaste, el cortar la barra, el espacio público legitimado, porque si no mal recuerdo, cualquier parque público, al menos en Ciudad de México, tiene estos equipamientos o muchas veces pues muy precarizados, pero ahí hayan estado, ¿no? Realmente siempre. Y de alguna forma esto se ha venido dando como una apropiación de un espacio que quizá estuvo en desuso, no sé. Pero yo pensaba, sobre todo, en esta idea de la institucionalización y quizá la profesionalización, no dejaba de pensar en el boxeo también como un deporte en donde los sujetos también son racializados, también se les asume como pauperizados, de orígenes humildes, ¿no? La mítica leyenda, ¿no? Pensemos en Tepito como la fábrica de campeones, todas estas narrativas que también existen. Y bueno, ahí evidentemente hubo una profesionalización, hubo una institucionalización y bueno, también hubo una monetarización. Es una práctica, el boxeo, que bueno,
sabemos que todo el tiempo estamos hablando de campeones emergentes, ¿no? Hoy día es con este chico que recién ganó, Isaac Cruz, el Pitbull Cruz, este nuevo prospecto, que igual viene de estos orígenes, logran trascender ascensos meteóricos y luego estas caídas, ¿no? Como en desgracia social, abandonos, etcétera. No sé qué tanto podemos pensar hacer como quizá un entrecruce o simplemente un poco de espejeo entre lo que ha sido el box en el contexto mexicano, por supuesto, y con esta calistenia, este street work, ¿no? Que también pienso mucho en el uso de las palabras, estos anglicismos, que tanto son no de clases, sino generacionales también. Hacer un habla en donde pues uno tiene ciertos usos, es más una práctica generacional quizá, yo me lo pregunto, que una cuestión de clase, ¿no? Un apropiarse de un lenguaje, de unos términos, como para también marcar una distancia generacional con practicantes de otro momento. Y eso nada más, o sea, pensar en el box, en todo caso, como ese otro ejemplo, en donde igual sujetos masculinos, racializados, pauperizados, se encuentran en todas estas prácticas, etcétera. Nada más, gracias. Muchas gracias, Alan. Pues sí, fíjate que puede haber un paralelismo ahí. De hecho, alguien mencionó que, no sé si fuiste tú, el libro de Contra las Cuerdas, de Huacán, Lloyd Huacán. Sí, yo de hecho lo había pensado como, dije, bueno, trabajé sobre ese estudio, sobre ese libro, y sí hay como una especie de paralelismo en el sentido de que pues sí hay un estigma también sobre el box. Ahorita que mencionaste Tepito, algunas de las imágenes que puse son de las barras Tepito, que tienen como una trayectoria histórica muy particular. De hecho, algunos boxeadores ahí entrenaban, dicen, aquí vino a entrenar, bueno, yo desconozco mucho del ámbito del box, pero vine a entrenar tal o cual persona, sí, como de bastante renombre. Lo que yo como que veo es que aquí se están como apuntalando y quizás, pues sí, esperan llegar en ese punto. También cuando mencionaban del skateboard, pues justamente las Olimpiadas pasadas se estrenaron como nuevo deporte, ya están adentro. También muchos, de hecho, algunos que dicen, a mí ya no me va a tocar, pero yo estoy peleando esto, que nos reconozcan, etcétera, para que algún día pues puedan ser reconocidos como hasta Juegos Olímpicos. Pero para ser reconocidos como Juegos Olímpicos tiene que haber todo un proceso que también incluye pues la entrada del mercado, de los grandes capitales, como pues no sé, un boxeador, creo que he visto, no pueden ganar hasta millones de dólares en una sola noche, en un solo partida. Ahorita incluso, pues no sé, luego las competencias, tú entras, pagas tu inscripción y sobre la inscripción te dan el acumulado de todos y van ganando 2,000, 3,000 pesos por un torneo. O sea, todavía no se llega a esas cifras tan grandes. Quizás algunos sí digan, yo sí quiero dedicarme en 100% a esta disciplina. Por eso los que más se han especializado en la disciplina y que ya empiezan a obtener como recursos a partir de ellas son los que se han vuelto coaches y que están dando clases tanto individuales como grupales. Incluso en pandemia pues daban clases vía Zoom o alguna de estas medios. Por ahí van, y creo que sí hay como un paralelismo, ¿no? También incluso pues el box se recuerda, ¿no? Como también algo, una práctica de la cárcel asociada, ¿no? Como un método de defensa que se puede aprender ahí. Sí, sí, hay un paralelismo muy grande, pero yo creo que en este caso la distinción es que el box bueno, desconozco la historia del box, ya tiene un apuntalamiento más grande. Yo creo que desde el origen mismo del, pues del deporte o de esto de Norbert Elias, de la deportivización, pues ya estaba el box. Entonces, bueno, ya le lleva más de 100 años de ventaja. Ya lleva muchos años de ventaja, quizás la calistenia llega a ese punto y es lo que ellos quieren. Finalmente, también quiero como hacer mención, no es que tengan una propuesta política concreta, directa, ¿no? Tal vez sea como una especie de resistencia pasiva. No están proponiendo otro mundo, solamente están creando uno para mantenerse en un espacio, como se ha mencionado, como se comentó, pues vulnerables, están pauperizados, violentados, etcétera. Solamente están haciendo un mundo posible para ellos en la medida de las posibilidades. En ese encuentro que es inmanente y efímero y solo dura quizás unos años o solamente dura en el momento mismo de la ejercitación, quizás solamente está ahí. Y bueno, solo sería eso. Gracias, Kevin. Y bueno, Happy, creo que tiene la mano. Sí, gracias. Muy interesante, Kevin. Felicidades.
¿no? Además por el interés que ha presentado aquí en el seminario, me parece que es muy relevante. Pero yo estaba pensando más bien en otra serie de dinámicas que me parecían más interesantes, en el sentido digamos, analizar cómo se constituye la relación interna en estos espacios. Digo, aunque ustedes no lo crean, los que hemos hecho deporte popular, ¿no? De ir a jugar a las canchas de alguna colonia o siempre en algún momento hay, digamos, hegemonías que se van constituyendo, por ejemplo, para los horarios de las canchas, ¿no? Que llega uno no es tan libre de que llego y uso la cancha, en algún momento siempre ya hay grupos que dicen, no, pues la cancha de tal a tal horas la usamos nosotros, ¿no? Y entonces tienes que negociar con esos grupos o integrarte a esos grupos como para poder hacer uso de esos espacios. Yo no sé cómo se desarrolle esta relación interna, porque ahí se dan grupos de poder, ¿no? Que finalmente tienen el control sobre ciertos momentos. Eso, y también otra relación que se da, yo diría que de alguna manera muy natural, que es los procesos de enseñanza-aprendizaje entre los recién llegados y los que ya están, ¿no? Que es alguna forma también de relación que se establece, ¿no? Y que de ahí surgen también padrinazgos y grupos, etcétera, etcétera. Entonces, que me parece que es parte también, sobre todo por los lugares donde sucede, que fundamentalmente son clases populares, ¿no? El tema de clase me parece que es muy relevante en estas actividades. Hablan de esta necesaria comunitarización, no sé cómo llamarlo, de ciertas prácticas para poder existir, ¿no? Porque o sea, no es un esfuerzo individual, a fin de cuentas, aunque quizá el ejercicio lo sea, pero también es un esfuerzo colectivo necesariamente. Entonces, sí me gustaría que nos dijeras más sobre estas cosas. Y felicidades también. Dale, muchas gracias. Pues voy a poner como un ejemplo, quizás un poco se diferencia de lo que nos compartías. Cuando son los torneos, dependiendo de dónde sean, si son como dentro de un deportivo o si son en las barras, por ejemplo, si conozcan bueno, si las hayan visto concretamente hay posibilidad de estar ahí, ¿no? Cuando son las competencias, pues se genera como un círculo para que, pues bueno, los que vayan a competir, pues puedan disponer del inmobiliario y están los que miden, los que toman el tiempo o están checando o evaluando que sí lo hagan correctamente esto. Lo que se me hizo muy particular es que se generan círculos, a diferencia de como quizás el fútbol, con que no sea necesariamente en un estadio, está como quizás los seguidores de un lado y los otros del otro lado, se hace una barra acá y otra barra acá y está la porra de un contrario acá. Generalmente, pues cuando la estructura lo permite, se hacen círculos y se suele apoyar a todos, aunque están los de la casa, los de la barra, los que ponen el espacio para la competencia, no importa, ¿no? O sea, ellos como que apoyan en general, porque es mucho lo que se aprecia y como que es el esfuerzo individual, esta como masculinidad que se ha superado, y como que eso eso es algo como muy valioso entre ellos, ¿no? Esto no quiere decir que no haya enemistades, claro que hay enemistades y claro que puede haber conatos de violencia entre ellos, quizás terminando algo, digan, bueno, tú me robaste el, el triunfo, ¿no? Quizás puede ocurrir, no, nadie me lo comentó propiamente, pero sí, eso se me hizo como muy particular, estos círculos que se suelen hacer y que se suele apoyar a todos, no hay como tirar contra un equipo contrario, o sea, porque no es como tal un equipo, son individuales, como este ejemplo de la competencia de chicas, 100, no es que vaya a haber 100 porras, en realidad entre todas las chicas o entre todos los chicos, dependiendo cómo sea la categoría,
pues están apoyando. Esa es una. Sobre las hegemonías, pues lo que sí está ocurriendo o lo que llegué a, pues en el periodo de campo es estas federaciones pues sí están teniendo, se están volviendo voceros quizás no solicitados de algunas barras. Ellos no tienen una sede, estas federaciones no es que digan, se ubican en las barras, Tepito, Insurgentes, no están ubicados en alguna en particular, pero pues sí están teniendo injerencia en algunas, porque como estas olimpiadas que hubo por parte de la Ciudad de México, ellos decidieron a cuáles barras ir. No hubo como quizás una posibilidad de decir, oiga, nosotros estamos inaugurando nuestras barras, las remodelamos, queríamos participar. No lo hubo, fue directamente ellos porque ellos tienen directamente el contacto con las instituciones. Entonces sí, sí hay como hegemonías en ese sentido que pues están creando. Seguramente hay alguna particulares, ¿no? De quién puede tener, hacer uso pues de la infraestructura. Lo que sí noté y que muchos lo tienen como muy marcado, quienes pasaron primero por gimnasios cerrados, gimnasios donde hay que pagar una membresía, decían, es que aquí ya no te disputas tanto como el inmobiliario, ¿no? O sea, si tú vas a usar la barra o vas a hacer algún aparato, pues solo te esperas y no estás exigiendo. O sea, como que se vuelve más amable y allá es como sumamente individual. Dicen, no, es que un gimnasio es sumamente individual, aunque la práctica en sí misma sea individual porque trabajas contigo mismo, no hay un otro con el cual estés compitiendo concretamente, se dicen, bueno, eso es como más, más equitativo y como solo nos esperamos o si alguien dice, bueno, él se ve que ya va a usar este aparato, pues me voy al que sí o descanso o me hago a un lado. En cambio, ellos dicen, sí, en el gimnasio, pues no puedes hacer mucho porque todos pagan, etcétera. Entonces, como que lo vuelve más individualizante, el uso del equipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, que ese es como un código, quizás tampoco hay como, no son tampoco tan de generar líos por su uso o decir, bueno, tú vienes en la mañana y yo vengo en la tarde, pues sin duda debe haber alguna problemática en algunas, ¿no? Yo creo donde quiera, pero no están como tan marcadas como para decir tú aquí no te pares, tú aquí no vengas. Eso es lo que podría decir al respecto. Muchas gracias, Kevin. Pues no sé si alguien más tenga una pregunta. Mientras tanto, bueno, a mí me gustaría comentarte algo muy rápido. La verdad me gustó mucho escuchar tu trabajo, sobre todo porque creo que es importante esta articulación que haces en sentido de que durante mucho tiempo, no solamente en los estudios de juventud, sino en general en las ciencias sociales, se creía que en México era suficiente hablar de ciertos temas asociándolos a la clase social, ¿no? Sobre todo en sectores juveniles populares, era como marginalizados, ¿no? Siempre se asociaba a la clase un poco, incluso por esto que mencionaba antes Sonia, de la raza cósmica. En México durante mucho tiempo se negó que existiera racismo, ¿no? Porque la figura del mestizaje evadía como todo esta figura de que algunos grupos pudieran estar siendo discriminados o racializados. Sin embargo, bueno, en los últimos años, la encuesta del ENADIS, las encuestas de discriminación, han mostrado que México es un país donde se discrimina mucho, ¿no? Simplemente si vemos los resultados de 2022, la encuesta nos dice que de cada 10 personas, 7 han sido discriminadas por su color de piel, ¿no? Entonces esto nos regresa a volver a pensar en esto que mencionaban antes, ¿no? Los grupos racializados no solamente son los grupos étnicamente diferenciados. Los grupos racializados son esos grupos que viven en ciertas colonias o sectores populares, ¿no? Donde te dicen, ay, no pases, es muy peligroso. O justamente ver la figura de un joven que hace que la gente como que se haga a un lado, ¿no? Se cambie de banqueta. Este tipo de cosas también tiene que ver con los ejercicios de racialización y creo que dejar de reducirlos a la clase es como un acierto en muchas investigaciones y en ese sentido pues yo quería felicitarte. Estamos muy contentos de que estés dentro de nuestro grupo de trabajo y bueno, Happy, no sé si quieres decir algo más o tú, Kevin. Sí, bueno, a propósito de lo que comentaste, así como este estigma sobre la corporalidad, si entra test de piel, sí lo hay, ¿no? Creo que sí me parece muy acertado ahorita que me estoy introduciendo, porque para mí esto también es nuevo, esta mirada,
como yo siempre también creía, ¿no? Como en mi proceso de licenciatura o maestría, cuando decía, bueno, cuando hablamos de racismo siempre es como grupos indígenas, afrodescendientes, etcétera. Ahí está. Yo también cuando yo más bien aquí pensaba que era un desprecio como más por ser pobre de clase, decía, bueno, porque no tienen ciertos recursos y están marginalizados por eso, pero no había esta descripción de la corporalidad, de la tez, de piel, decir, bueno, por eso te vamos a vigilar más. Y creo que en estos deportes sí está como, pues bien marcado eso. Ya hay como, hablando otra vez del mercado, ya hay gimnasios donde pues puedes tú inscribirte a una clase de calistenia, ya no es street workout porque ya no sería en la calle, puedes pagar tu clase de calistenia y bueno, eso está ocurriendo pues en gimnasios pues que son caros, ciertamente que están en Coyoacán, que están en ciertas partes y ya se paga una mensualidad bastante alta y ahora justamente jugando con esta misma racialización, quien te lo vende es un coach que a lo mejor sí fue racializado, dices, bueno, él se ve que sí sabe, pero no lo estás discriminando, así es como esa, pues si él se ve que sí sabe porque tiene el cuerpo, tiene la corporalidad, no te lo está vendiendo alguien como tú, porque si te lo vendía alguien como tú dirías, no, quizás no sea bueno, o sea, el de las barras que tú ves en la calle te viene a dar aquí en la clase en la seguridad de tu gimnasio. También muchos de ellos dicen, bueno, pues es otra forma de ganarme el dinero haciendo lo que a mí me gusta. Sí, sí es esto como muy, muy puntual lo que dices, Ale. Bueno, te preguntaba Happy si tú querías decir algo para ir cerrando. o- Bueno, solamente pues, agradecerle a Kevin otra vez su intervención. Ya lo decía, bastante ilustrativa de una actividad poco analizada, eh, que tiene varias vertientes, como hemos visto, en los asuntos de racialización, y los asuntos también eh, digamos, de uso de los espacios y relaciones, etcétera. Pues en esto me parece muy relevante haber estado aquí. Gracias a todos los que participaron, particularmente a Ale por haber organizado esta sesión. Y pues si ya no hay alguna otra intervención, agradecerles y citarnos para el próximo mes en nuestro siguiente seminario que vamos a tener por esos canales. Entonces, muchas gracias a todos, a todas, a todos y esperamos vernos y que estén bien todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.